de hace 7 años y medio no sabía nada de él. Nada de él, había tratado de conseguir el número de él y no lo había logrado conseguir. Entonces yo le digo, pero ¿cómo consiguió mi número? El mensaje que me enviaste. Yo le envié el mensaje. Sí, el mensaje de texto. ¿Cuándo? Hoy a las 5:30. Pero vos revisar mi teléfono, agarró mi teléfono, revisar, mi hermano. No había enviado ni un mensaje a este número. Y yo le digo, pues realmente no te he enviado ningún mensaje. Ni un mensaje te he enviado. Sí, pero aquí me parece, yo por eso estoy devolviendo la llamada. Entonces me dice, pero ¿tú sabías que era yo? No, un mensaje está de texto aquí. Bueno, no lo sé. Y empezamos a hablar, me cuenta que yo no estaba yendo a la iglesia, me contó todos sus problemas. Yo le digo al final, mira, es obra del Espíritu Santo realmente. Porque Dios realmente quería que yo hable contigo, tú me estás contando todos tus problemas, y realmente yo no te envío un mensaje de texto, nunca te envío un mensaje de texto, ni tengo tu número hasta ahora que tú me has llamado. Y dije yo, ¿cómo Dios obra en nuestra vida? Realmente yo quedé admirado. Yo no envié ni un mensaje de texto, revisé y ni un mensaje de texto, y él me llama porque yo le envié un mensaje de texto a las 5:30 y yo no había enviado ni uno. Entonces, ¿quién se lo envió? No sé. Algo que Dios hace obras, Dios hace milagros y Dios sabe cómo las hace. Hermano, vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro. Oh Dios, en este momento tu iglesia está reunida en este lugar. Permítanos ser vasos abiertos, ser llenos con tu Espíritu Santo. Oh Dios, sentir que tu Espíritu Santo guía nuestras vidas. Si hay algo que nos impida, oh Dios, apártalo y poder, oh Dios, recibir lo que tú nos quieres dar. Quédate con nosotros y permítanos, oh Dios, que al estudiar tu palabra, sea tu palabra que llene cada vacío espiritual de nuestras vidas. Sé tú nuestro guía, nuestro director. Oramos en Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar lo que veíamos en la lectura bíblica. La lectura bíblica nosotros vimos que Habacuc, vamos a buscar el libro de Habacuc, capítulo 3, verso 2. Y vamos a ver qué Habacuc habla, qué dice Habacuc. Bien, ya lo tenemos. Vamos a leer. Dice: Señor, he oído tu palabra y temí. Señor, aviva tu obra en medio de los años. En medio de los años hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Mi hermano, Habacuc es uno de los profetas que está orando por el pueblo. ¿Por cuál pueblo? Por el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Habacuc está preocupado orando por el pueblo de Dios en la ciudad de Judá. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios estaba en tremendo problema. El pueblo de Dios estaba retirando, apartándose de los caminos correctos. Y por eso Habacuc viene y a orar por el pueblo. Dice: yo me acuerdo, yo conozco todas tus obras. Yo conozco que tú eres un Dios de misericordia. Yo conozco que tú eres un Dios clemente. Yo conozco que también tú puedes destruir al pueblo. Habacuc sabía de Dios. Conocía que Dios había perdonado al pueblo de Nínive después de que los iba a destruir. Habacuc sabía que Dios era misericordioso, que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Habacuc conocía toda la historia. Y ahora le dice: yo conozco, Señor, que tú eres un Dios piadoso. Pero dice: aviva la obra que hay. ¿Dónde? En tu pueblo. Habacuc estaba preocupado porque porque el pueblo de Dios estaba viviendo una vida que estaba desagradando a nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Cómo vivía Judá? ¿Cómo vivía el pueblo? El pueblo, cuando dice la historia de que el pueblo estaba haciendo dinero deshonrosamente, estaba levantando casas de la sangre de inocentes, estaba viviendo una vida deshonrosa, viviendo una vida de placer. Dice que la gente, las mujeres, le daban vino a los hombres para que se embriaguen. Después que estaban embriagados, venían y aprovechaban de ellos, o los hombres de las mujeres. De esa manera vivía el pueblo.
Y Habacuc veía tanto problema, tanto desorden, y entonces le dice, aviva la obra que hay en tu pueblo. Aviva esta obra, aviva tu pueblo, mi hermano. ¿Sabe qué? Habacuc estaba preocupado por el pueblo de Dios. Habacuc necesitaba un avivamiento. Por eso oraba Habacuc. O Habacuc estaba orando, aviva la obra de tu pueblo. Hermano, ¿cuántas veces nosotros o cuántas veces la iglesia viene y predicamos o decimos, necesitamos un avivamiento nosotros? ¿Estamos viviendo como el pueblo de Judá? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo, practicando lo mismo, lo que practicaba Judá? ¿Necesitamos un avivamiento nosotros? ¿Cuántas veces nosotros venimos y oramos que el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida? Pero algo estamos seguros, mi hermano, de que no va a haber derramamiento de Espíritu Santo si no hay un avivamiento espiritual en nuestras vidas. Si no hay avivamiento espiritual, no hay derramamiento del Espíritu Santo. Si no hay una renovación de nuestras vidas, no hay avivamiento del Espíritu Santo. Por eso viene Joel, y Joel capítulo 2, verso 28, que dice, busquemos Joel 2:28, a ver qué nos dice Joel 28. Cuando Habacuc está preocupado que avive la obra, la iglesia hoy en día estamos preocupados. Los pastores están preocupados. Pero la mayor preocupación debe ser de nosotros mismos, nuestra vida espiritual. Y Joel 2:28, que dice, si alguien me lo lee. Dice, y será de que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. La versión internacional dice, derramaré mi espíritu sobre todo humano. Eso dice la versión internacional, hermano. Y después de esto, ¿pero después de qué? ¿Después de qué dice Joel? Pero Joel dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Pero después de qué? Después de lo que dice el verso 12. ¿Qué dice el verso 12? ¿Alguien va a leer? Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Después de esto, ¿después de qué dice? Después de que nosotros, mi hermano, nos convirtamos al Señor, ¿de cómo? Con todo nuestro corazón. Con ayuno, con oración. Después de esto, cuando usted y yo buscamos a Dios con ayuno y oración, después de esto derramaré mi espíritu, porque el pueblo de Dios está necesitando del Espíritu Santo. Pero después de esto, después de que nosotros vengamos y necesitemos el ayuno, después que nosotros vengamos y nos sometamos en oración, después que nosotros vengamos y tengamos un arrepentimiento sincero, entonces, dice Joel, derramaré mi espíritu. Hermano, por lo demás, pastores, predicadores buenos, usados por el Espíritu Santo, pueden estar al frente predicando de un avivamiento espiritual, de un derramamiento del Espíritu Santo. Pero si en nuestras vidas no hay una entrega completa al Señor, va a ser difícil que obtengamos un avivamiento espiritual. Porque Joel dice, después de esto, ¿después de qué? Después de que nosotros vengamos y busquemos a Dios de todo corazón. Después de que nosotros vengamos y nos humillemos ante la presencia de Dios. Después de que nosotros vengamos y nos inclinemos a Él y le pidamos perdón y estemos dispuestos a servirle. Después de esto, vamos a tener el derramamiento del Espíritu Santo. Habacuc estaba preocupado por el pueblo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo es nuestra oración? ¿Será que necesitamos un avivamiento espiritual? ¿Será que necesitamos un avivamiento? Elena G. de White dice una parte, le voy a leer lo que dice Elena G. de White. En el libro La Educación Cristiana dice, debe producirse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida, ¿qué? Espiritual. Eso significa un reavivamiento. Es una renovación de la vida espiritual.
Eso es el reavivamiento. Y sigue diciendo, un avivamiento es la facultad, dice, es un avivamiento de las facultades de la mente y el corazón y una resurrección de la muerte espiritual. Eso es un avivamiento. Es renovar nuestra vida espiritual. Es que dejemos el yo a un lado y lo entreguemos a Cristo completamente. Nosotros estamos buscando avivamiento, predicamos de avivamiento, pero ¿qué estamos haciendo por un avivamiento? ¿Qué tan dispuestos estamos por un avivamiento? ¿Estamos dispuestos? Pedimos por el Espíritu Santo, predicamos del Espíritu Santo. Lo que Joel 2:28 dice, tuvo su cumplimiento una parte en cuando Hechos capítulos habla que la iglesia primitiva fue la que recibió el Espíritu Santo. Y salieron a predicar el Evangelio, porque el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Pero ¿cómo estaba la iglesia primitiva? Dice que estaban todos unánimes, en un mismo pensar, en un mismo sentir. Así estaba la iglesia primitiva. Por eso dice Joel, después de esto, después de que nosotros y yo, hermano, estemos dispuestos, estamos unánimes, estemos consagrándonos cada día, entonces el Espíritu Santo va a ser derramado sobre nuestras vidas. Dice la Biblia algo después de esto. Veamos lo que dice Crónicas, en el libro de, vamos a ver lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 2. Perdón, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 14. Veamos qué dice. Segunda de Crónicas 7, 14. Mantengamos esta parte. Después de esto. Después de esto. Porque después de esto el Espíritu Santo va a ser derramado. ¿Y qué dice Crónicas? ¿Alguien me lo lee? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Después de esto, después de que cada uno de nosotros nos humillemos ante la presencia de Dios, después de que cada uno de nosotros estemos dispuestos a servirle a Dios, hermano. Muchas veces nosotros pedimos avivamiento espiritual, pedimos un avivamiento en nuestras vidas. Queremos ser personas diferentes, queremos que el Espíritu Santo nos use, queremos sentirnos diferentes, guiados por el Espíritu Santo, el avivamiento que sea en nuestras vidas. Pero ¿qué estamos haciendo? Cuando nosotros venimos y oramos, clamamos por el avivamiento, pero no venimos los sábados con un corazón dispuesto a servirle. Venimos quizás por una tradición, quizás nosotros venimos, clamamos por un avivamiento, y los sábados también lo usamos para poder visitar a nuestra familia, cuando realmente el sábado no es para eso, es para deleitarnos ante la presencia de Dios. Hermano, pero estamos clamando por un avivamiento cuando el sábado nos sentimos tan cansados que venimos a la iglesia en la mañana y en la tarde venimos nosotros y nos sentimos tan cansados. ¿Por qué? Para descansar. Nos acostamos y nos ponemos la alarma que nos despierte calculando la puesta del sol. Hermano. Y estamos clamando por un avivamiento espiritual. Clamamos por un avivamiento espiritual. Y quizás todavía nosotros no estamos dispuestos. Clamamos y clamamos, pero no estamos humillados ante Dios. Clamamos y clamamos y decimos nosotros, ¿por qué estamos viviendo de esta manera? ¿Por qué la iglesia de Dios está así? La iglesia primitiva, cuando recibió el Espíritu Santo, dice que salieron a predicar la palabra de Dios y predicaron y se esparcieron y la obra crecía y crecía. Nosotros, hermanos, la promesa del Espíritu Santo está para nosotros. La promesa del Espíritu Santo está hecha para que cada uno de nosotros la recibamos. Pero ¿por qué no la estamos recibiendo? Porque predicamos y clamamos por avivamiento cuando no vivimos una vida dedicada para recibir un avivamiento espiritual. La reforma es necesaria, pero no va a haber reforma si no hay avivamiento. Necesitamos un avivamiento espiritual para que exista una reforma espiritual.
El Ellen G. White dice que son cosas diferentes. El avivamiento es diferente, la reforma es diferente, hermano. Pero no va a venir reforma si no hay avivamiento espiritual. Y si no hay avivamiento espiritual, no hay reforma. Y si no hay reforma, no hay derramamiento del Espíritu Santo. Hermano, ¿quién no necesita del Espíritu Santo? Pedro, cuando tenía el Espíritu Santo, predicaba en lengua. Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo, en su sermón bautizó 3,000. Pedro, cuando tenía el Espíritu Santo, resucitó a las personas. Hermano, necesitamos esa promesa que Dios hizo del Espíritu Santo para nuestra vida, poderla recibir nosotros. Necesitamos un reavivamiento espiritual, pero muchas veces no estamos dispuestos a poder sentir ese avivamiento espiritual. Se cuenta una historia en la India, no sé si es real o no, pero la historia me llamó la atención de un rey. Un rey en la India era famoso porque tenía mucho dinero, era un rey. Pero él era famoso porque era un rey muy cristiano, muy religioso. En su casa él no tenía oro ni plata, nada de eso. Y era un rey. Y entonces la fama corría, porque un rey, siendo rey, no tiene oro, plata, lo que a todos les gusta. Entonces uno de sus criados, con mucho temor, dijo: le voy a hacer una pregunta a este rey. Se acerca, le dice: mi majestad, quiero hacerte una pregunta. Dime, ¿cómo es que tú, siendo rey, teniendo todas las riquezas que tú puedes tener, pero no tienes oro, no tienes plata? ¿Por qué? Y viene y él le dice: ¿quieres saber el secreto de mi riqueza? Cuéntame. Viene el criado, escucha al rey, le dice el rey: entra a mi palacio, pero al entrar en mi palacio, toma esta vela, enciéndala y vamos a entrar al palacio. Y si tú dejas que la vela se te apague, te corto la cabeza. Entonces el criado vino y dijo: está bien, aceptó. Y agarró la vela y se empezó a caminar sobre el palacio. Y el rey iba caminando, enseñándole toda la mansión que tenía. Cuando le enseñó toda la mansión, sale y le dice: cuéntame, ¿qué te parece mi riqueza? Y le viene el criado y le dice: no vi nada. ¿Por qué? Porque estaba pendiente que la vela no se apague. No pude ver nada. Ese es el secreto de mi riqueza. Toda mi vida estoy pendiente que la llama que vive en mí no se apague. Toda mi vida estoy pendiente que esa llama espiritual que hay en mi vida nunca se apague. Y ese es el secreto de mi riqueza. Entonces, hermano, me gustó tanto la historia de que si cada uno estamos pendientes que esa llama de nuestra vida espiritual no se apague, ese es el secreto de nuestra riqueza espiritual. Ese es el secreto para ser rico espiritualmente y recibir el Espíritu Santo. Ese criado quería saber su secreto. Entró a la casa, por estar pendiente que la vela no se apague, porque estaba amenazado, no pudo ver nada. Mi hermano, si nosotros estamos pendientes que nuestra vida espiritual se mantenga, no vamos a ver nada de lo que nos rodea. No vamos a ver nada de los placeres del mundo. No vamos a ver nada que nos aparte de la presencia de Dios. Porque estamos pendientes que esa llama espiritual permanezca encendida en nuestras vidas. Permanezca viva en nuestras vidas. Y vamos a ser personas llenas del Espíritu Santo, renovados, y entonces vamos a obtener un reavivamiento espiritual. Es lo que la iglesia necesita. Pero necesitamos tener viva esa llama espiritual. El nombre Abacú significa abrazar fuerte. Eso significa el nombre de Abacú, hermano. Si Abacú estaba clamando por su pueblo, nosotros necesitamos poner en práctica el nombre de Abacú. Abrazar fuerte a nuestro Señor Jesucristo. Abrazar fuerte la palabra de Dios. Alimentarnos con la palabra de Dios. No clamar solamente por un avivamiento cuando no estudiamos ni la cartilla en la escuela sabática.
No clamar por un avivamiento cuando no estudiamos la matutina, no estudiamos la cartilla, venimos a la iglesia los sábados. Muchos de la iglesia adventista, hay un lema que ha sacado por ahí, 7-Eleven. ¿Sabe por qué se llama 7-Eleven? Séptimo día a las 11 de la mañana, hermano. No ser 7-Eleven, que no lo conozca la gente como sabatistas, que nos conozcan como iglesia adventista, que es el pueblo de Dios. Que nos conozcan porque somos llenos del Espíritu Santo, porque estamos clamando ese avivamiento y estamos viviendo una vida de estar más cerca del avivamiento espiritual, para que nosotros seamos renovados por el Espíritu Santo. Habacuc estaba preocupado. La iglesia hoy en día se encuentra preocupada y a veces nosotros venimos y no hallamos qué hacer. El pueblo de Israel tenía reformas. Había momentos que había avivamiento espiritual. Pasaba una etapa y después volvían a caer. Nosotros necesitamos un avivamiento espiritual, no temporáneo, sino permanente. Necesitamos un avivamiento espiritual para cuando el Señor venga, nos encuentre con la llama encendida. Que nos encuentre, que estamos vivos espiritualmente. Avivamiento espiritual. Yo recuerdo una vez un pastor dijo que no le llamemos avivamiento espiritual porque significa que estamos muertos. Hermano, si lo que Elena G. White, se lo vuelvo a leer, si Elena G. White dice que el avivamiento espiritual es una renovación de la muerte espiritual, dice, el reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Eso significa un avivamiento espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Aunque no lo queramos aceptar, aunque suene muy feo el nombre, muerte espiritual, pero ese es el nombre que también Elena se le da. Elena G. White le da muerte espiritual. Entonces, mi hermano, necesitamos un reavivamiento espiritual. Y algo que me llama la atención, como Elena sigue diciendo, dice: la reforma significa una reorganización, un cambio en ideas y teorías, en hábitos y prácticas. La reforma no producirá el buen fruto de la justicia, a menos que esté conectado con el reavivamiento espiritual. Hermano, la reforma no producirá el buen fruto de la justicia si no está acompañado con el reavivamiento espiritual. Dice, el reavivamiento y la reforma han de hacer su obra designada, y hacerlo debe de funcionar en nuestra iglesia. Hermano, la reforma la necesitamos, no como, voy a hacer un aclarante acá, quizás apartando un poco del tema. Hermano, no pensemos que si nosotros necesitamos la reforma, entonces vamos a ir a una iglesia reformista. Necesitamos la reforma, necesitamos un reavivamiento espiritual dentro de la iglesia. Necesitamos un reavivamiento espiritual, una reforma espiritual en nuestras vidas. Que cada uno de nosotros, hermano, sienta la necesidad de un avivamiento espiritual. De que Habacuc estaba orando por el pueblo, de que los pastores están orando por su pueblo, están preocupados por la iglesia. Hermano, el propósito de esta mañana es que nuestra preocupación sea personal por un avivamiento espiritual. Que no sea la preocupación del pastor, que no sea la preocupación de los presidentes, sea la preocupación tuya y mía, la necesidad personal de un avivamiento espiritual. Cuando estemos dispuestos nosotros a servirle a Dios de todo corazón, dice: humillaré mi pueblo y invocaré mi nombre. Mi hermano, que nosotros estemos dispuestos a humillarnos ante la presencia de Dios. De cada día estar dispuesto a buscar de Dios. De cada día estar dispuesto a decirle al Señor: Señor, te necesito. Señor, que Él sea el centro de nuestra vida, que sea el centro para que nosotros podamos vivir una vida dedicada al servicio de nuestro Dios. Y al final, mi hermano, decía Habacuc: aviva
la obra de tu pueblo. Que la iglesia adventista pueda experimentar el avivamiento espiritual de nuestra vida. Que usted y yo estemos dispuestos y que cumplamos el nombre de Habacuc, abrazar fuerte, abracemos a nuestro Dios, abracemos su palabra, abracemos el Espíritu Santo para que pueda haber ese cambio que necesitamos en nuestras vidas. Abracemos, mi hermano, la obra de nuestro Dios. Entonces nosotros vamos a venir y vamos a experimentar este avivamiento que Dios desea que nosotros tengamos en nuestras vidas. El problema que tenía la iglesia, el pueblo de Dios en Judá, era moral, la violencia. Según el capítulo 2 describe todo lo que tenía, y estaban adorando dioses ajenos. Dice que Habacuc estaba preocupado porque adoraban dioses ajenos, a ídolos. El capítulo 2 de Habacuc describe todo, cómo ellos venían, adoraban a ídolos, a imágenes de que eran construidos por hombres y que estaban muertos, y que les decía, ¿cómo pueden adorar a eso si están muertos? ¿Cómo pueden adorar? Y dice, Habacuc está preocupado por su pueblo, porque el pueblo estaba adorando imágenes. Hermano, usted puede decir, yo no adoro imágenes, yo no tengo dioses ajenos en mi vida. Muchas veces, a lo mejor el trabajo está convirtiendo en un Dios en nuestra vida. Yo no sé, el internet puede estar convirtiendo en un Dios en nuestra vida y nos está apartando de la necesidad que tenemos de experimentar el avivamiento espiritual. Mi invitación esta mañana es que tú y yo, mi hermano, busquemos ese avivamiento espiritual todos los días y poder sentir el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Que Dios los bendiga.